Hay historias que no aparecen en los libros de historia. Historias que no se enseñan en la escuela, pero que sobreviven en la voz de la gente, en rumores, en recuerdos borrosos, y en advertencias que nadie se atreve a ignorar. Esta es una de esas historias. Todo comienza en Ciudad Juárez, una ciudad llena de movimiento, comercio y vida, pero también de lugares antiguos que esconden más de lo que muestran. Debajo del centro de la ciudad, entre edificios viejos, calles transitadas y construcciones que han cambiado con el tiempo, existe un rumor que ha sobrevivido durante décadas. El rumor de un túnel que no aparece en planos, que no está registrado, y que, según algunos testimonios, conecta partes del centro de la ciudad de forma subterránea. La mayoría cree que es solo una leyenda urbana, pero algunos aseguran haber estado cerca de la verdad. La historia más repetida comienza con una remodelación. Un edificio antiguo del centro, abandonado por años, fue rentado para ser restaurado. Los trabajadores llegaron sin imaginar lo que encontrarían. El lugar parecía normal al inicio. Paredes desgastadas, polvo acumulado, y una estructura típica de construcciones antiguas de la frontera. Pero todo cambió el tercer día de trabajo. Mientras derribaban una pared falsa en el sótano, el martillo golpeó algo hueco. El sonido no era normal. Era profundo, como si del otro lado hubiera un espacio vacío. Intrigados, los trabajadores comenzaron a retirar los restos de la pared. Hasta que finalmente apareció una abertura. Pequeña, oscura, y fría. Uno de ellos alumbró con una linterna. Y lo que vieron los dejó en silencio. Una escalera descendía hacia abajo. Mucho más de lo que debería permitir un edificio de ese tamaño. No había registros de esa estructura. No había planos. No había explicación. Solo una entrada hacia la oscuridad. El grupo dudó, pero la curiosidad fue más fuerte. Uno de ellos comenzó a bajar. Paso a paso, la temperatura cambió inmediatamente. El aire se volvió pesado. Y el ruido de la ciudad desapareció por completo. Como si el mundo exterior ya no existiera. Al llegar al final de la escalera encontraron un pasillo estrecho, hecho de ladrillo antiguo, más viejo que el edificio mismo. Las paredes estaban húmedas, y había marcas extrañas, como si algo hubiera sido arrastrado por ahí hace mucho tiempo. Avanzaron unos metros, y entonces lo notaron. El túnel no era lineal. Se extendía, se ramificaba, se dividía en direcciones distintas. Eso no era una simple bodega. Era una red. Un sistema, algo construido con un propósito específico. Pero nadie sabía cuál. Uno de los trabajadores sugirió salir inmediatamente. Y así lo hicieron. Subieron rápido, sellaron la entrada improvisadamente, y reportaron el hallazgo. Pero cuando regresaron días después con supervisores, la entrada ya no estaba. La pared parecía intacta, como si nunca hubiera existido. Desde ese día, el rumor comenzó a crecer. Con el paso del tiempo, más historias aparecieron. Personas que trabajaban en el centro empezaron a hablar. Veladores, electricistas, remodeladores, todos coincidían en algo extraño. El centro de Ciudad Juárez tiene espacios vacíos debajo, pero nadie sabe hasta dónde llegan. Algunos afirmaban haber encontrado puertas selladas en sótanos. Otros hablaban de escaleras que bajaban más de lo normal. Y algunos incluso aseguraban haber escuchado sonidos bajo sus pies. Golpes, pasos, ruidos sin explicación. Uno de los testimonios más conocidos es el de un guardia nocturno. Trabajaba en un edificio antiguo que funcionaba como oficina durante el día. Durante sus rondas, notó algo extraño. Una puerta que normalmente estaba cerrada, estaba abierta. No recordaba haberla visto así antes. Se acercó. Detrás había una escalera, antigua, cubierta de polvo, y claramente olvidada. Bajó, solo unos cuantos escalones, pero el ambiente cambió de inmediato. El aire se volvió frío. El silencio era absoluto. No había ventilación. No había eco normal. Solo un vacío incómodo. Mientras avanzaba, empezó a escuchar algo. Pasos, lejanos, lentos, como si alguien caminara más abajo. El guardia pensó que podía ser un trabajador. Pero era imposible. Eran casi las 3 de la mañana. Los pasos se detuvieron. Y después, nada. El silencio regresó. Aterrorizado, decidió subir. Pero al volver a la superficie, la puerta ya no estaba abierta.
Estaba cerrada, como si nunca hubiera sido tocada. Con el tiempo, comenzaron a aparecer más relatos similares. Y todos tenían un patrón. Nadie podía demostrar nada, pero todos estaban seguros de lo mismo. Algo existe debajo del centro de Ciudad Juárez. Algo que ha sido olvidado, o escondido. Años después, un pequeño grupo de curiosos decidió investigar. No eran expertos, solo personas obsesionadas con el misterio. Exploraron edificios antiguos, bajaron a sótanos abandonados, revisaron estructuras viejas del centro. Y en uno de esos lugares, encontraron algo distinto. Una pared diferente, más nueva que el resto, pero mal construida, como si hubiera sido colocada para ocultar algo. Comenzaron a golpearla, y el sonido volvió a ser hueco. Detrás había espacio. Rompiendo parte de la estructura, encontraron una abertura. Una escalera descendía nuevamente, pero esta vez era diferente. Las paredes tenían marcas más profundas, y símbolos que no podían identificar. Mientras bajaban, el aire se volvió aún más pesado. La linterna apenas iluminaba unos metros, y el túnel parecía no terminar nunca, hasta que llegaron a una bifurcación. Pero en el suelo había algo. Marcas recientes, huella, como si alguien hubiera estado ahí, muy poco tiempo antes. Decidieron seguir. Uno de ellos grababa con su celular, pero la señal desapareció, el audio empezó a fallar, y la imagen se volvió inestable. En el video, se escucha algo. Un golpe seco, luego silencio, y después, un ruido muy cerca del micrófono. Respiración, pero no era de ellos. El video se corta, nunca más se supo del grupo completo. El archivo fue recuperado días después, pero parte del material estaba corrupto. Lo único claro era esto. No estaban solos, y algo en ese lugar no quería ser encontrado. Desde entonces, el acceso a ciertos edificios del centro ha sido restringido. Y aunque oficialmente se niega la existencia de túneles bajo Ciudad Juárez, los rumores no han desaparecido, porque hay cosas que no se registran, solo se ocultan. Y cuando alguien vuelve a encontrar una puerta en el lugar equivocado, la pregunta siempre es la misma: ¿estás dispuesto a bajar?